estaba, que había llevado antes de ustedes, justamente en el horario de las 8 y de las 9:40, les comentaba pues que mi profesión es no, yo no estudio para docente, sino yo soy químico, pero me gusta dictar, enseñar y siempre desde un inicio me ha gustado dictarles, aunque los alumnos opinen pues que la química es muy difícil, muy complicada, pero justamente por eso me gusta más, porque como que yo lo veo sencilla y trato de expresarle esas esa facilidad que es el curso. Trato, ahora que después no me entiendan esa cosa, pero bueno. Entonces, dentro de la química que he estudiado en la universidad, la química orgánica, que es lo que estamos estudiando con ustedes, lo más, lo que más me ha gustado de mi carrera. Entonces, es el rubro, la parte que más me agrada, porque justamente es lo que ahora estoy investigando, ¿no? Porque la carrera, cuando estudiamos química pura, así en la universidad, es una carrera, como decir, científica, no de la ciencia. Es decir, nosotros nos dedicamos, pues casi, si nos dedicamos a la profesión en sí, es una ciencia para investigar, toda nuestra vida investigando. Y siempre vamos a seguir, ¿no? Entonces, cuando me dicen, profesor, ¿usted sigue estudiando? Pues sí, la verdad es que sí. Ya no en la universidad exactamente de un profesor, pero sí seguimos investigando porque tenemos un laboratorio donde seguimos haciendo muestras, haciendo nuevos compuestos, que ese es el propósito de la ciencia, fabricar algo nuevo para que la vida del hombre sea más práctica, más sencilla y mejor. Bueno, entonces la química orgánica es algo que pues sí me agrada bastante, que es lo que estamos haciendo ahora. Y dentro de esa parte de la química orgánica, lo que estudiamos es a uno de los primeros compuestos. Y ahora vamos a empezar con compuestos. Los compuestos que vamos a hablar ahora se llama hidrocarburos. Hidrocarburos, ¿ya? Hidrocarburos. La palabra hidro, o el vocablo hidro, significa agua en realidad. ¿Ya? Agua significa hidro. Pero, nosotros lo vamos a asociar a un elemento químico, que viene a ser el hidrógeno. Justamente hidrógeno lo dio Lavoisier. Lavoisier dijo, el hidrógeno es el que forma el agua. Y como hidrógeno, agua es hidro y geno es origen, entonces quien origina el agua, gene es origen, genera el hidro, va a ser el origina hidrógeno. Pues de ahí le dio el nombre hidrógeno, porque es el que origina el agua. Ya hidro es agua y carburo viene a ser, ¿qué creen? ¿Qué elemento químico creen que sea carburo? ¿Qué? ¿Qué elemento químico creen que sea puro? Viene de carbono, ¿ya? El elemento más importante de la química orgánica, ¿cuál es? Pues este mismo, el carbono. Nosotros estudiamos en la química orgánica el carbono y a todos sus compuestos. ¿Por qué es tan importante el carbono? Porque sus compuestos son millones, más de 30 millones de compuestos. Y ahora debe haber mucho más porque en el laboratorio, hay muchos laboratorios en todo el mundo que seguimos haciendo nuevos compuestos o tratamos de elaborar nuevos compuestos. Y son muchos, mucha más cantidad que la que nos muestran los compuestos de química inorgánica. Entonces, si yo veo en la estructura carbonos e hidrógenos solamente, ningún elemento más, a ese se le llama hidrocarburo. ¿Ya? ¿Estamos? Espero me estén escuchando bien. A ver, voy a ver. Este compuesto de aquí, aunque no sepan todavía cómo formularlo, ¿este compuesto será hidrocarburo? Para responderla tengo que ver, ¿hay carbonos? Sí. ¿Hay hidrógenos? Sí. ¿Habrá otro elemento diferente? No, no hay otro elemento diferente. Entonces sí es hidrocarburo. Hidrocarburo es un compuesto que solo tiene carbonos e hidrógenos, solamente. Por ejemplo, por acá vamos a poner al alcohol etílico. El alcohol etílico tiene parecido. Solo le agrego un OH.
Y eso ya es alcohol etílico. Lo que utilizamos nosotros para desinfectarnos, no para tomar, ¿ah? Eso no, 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 para desinfectarnos. Entonces, para desinfectar la sangre, profe, no, no, eso no se utiliza en forma interna, se utiliza en forma externa. Este alcohol etílico, que es un compuesto orgánico, sí es un compuesto orgánico. ¿Será hidrocarburo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Solo hay dos respuestas. O sí o no. Me dicen, sí, profe, no, profe. Sí. ¿Qué letra es esa? ¿Cómo? ¿Qué letra es esa? Ah, ya, esta es la C, esta es la H3, este es CH3, este es OH. ¿Será hidrocarburo? Redefino lo que es hidrocarburo. O sea, hidrocarburo es un compuesto que solo tiene carbonos e hidrógenos. Solo tiene la C y H. ¿Será hidrocarburo? ¿Cómo? No, No, no es cierto. Entonces, no es hidrocarburo. ¿Por qué? Porque los oxígenos no deberían haber. Ah, entonces lo saco, profe. Sí, tienes que sacarlo. Y ahora sí, profe. Ahora sí es un hidrocarburo. Chao, oxígeno. Listo. Entonces, recuerden, solo carbonos y solo hidrógenos tienen los hidrocarburos. Y hay de tres tipos, vamos a llamarle de manera general, vamos a considerar tres tipos. El llamado alcano, que es justo lo que hoy vamos a hablar. Luego tenemos los alquenos, que es lo que hablaremos la siguiente clase. Y después tenemos a los alquinos, que también hablaremos la próxima clase. Estos son los alcanos más, digamos, más conocidos. ¿Ya? Alcanos, alquenos y alquinos. Ya se estarán dando cuenta que son los nombres casi parecidos. Lo que cambia es la terminación. Uno termina en, no quiero decirlo, lo voy a deletrear, ANO. El otro termina en eno. Y el último sí termina en ino. ANO, eno e ino. Vienen a ser pues la parte final que es diferenciable a cada uno de los distintos compuestos hidrocarburos. ¿Por qué lo resalto? Porque los nombres o la manera de nombrar estos compuestos también van a tener esa terminación. Es decir, los alcanos terminarán en ANO, los alquenos terminarán en eno y los alquinos terminarán en ino. Es muy importante esa terminación. Solo hay una que un poco que tengo complicación en pronunciarla. Pero vamos a ver, ¿cuándo yo llamo, o perdón, cuándo reconozco un hidrocarburo del tipo alcano? Un hidrocarburo del tipo alcano lo reconozco cuando entre carbono, o sea, los carbonos se enlazan de una manera simple, con una raya entre ellos. Si veo un guión, una raya entre ellos, esto es un enlace. Si se veo un enlace así, simple, se llama alcano. Si todos son así de este tipo, se llama alcano. Basta que por ahí un par de carbonos se enlacen con dos rayas, es decir, un enlace doble. Para esto ya no será un alcano, esto ya es un alqueno. Y cuando es de triple enlace, es decir, tres rayas entre carbonos, se llama alquino. ¿Ya? Entonces, podemos definir a un alcano como es un compuesto orgánico, un compuesto de carbono del tipo hidrocarburo que tiene o presenta puro enlaces simples. Esa sería la definición que lo puedes extraer de este mapa mental. Muy bien, muchachos, disculpen la intromisión. Que a veces por acá los familiares. Listo, entonces esto sería nuestra clase, ¿ah? Esto sería básicamente nuestra clase. Así que vamos a ir a los ejercicios. Ahí está. No, no está. Y vamos a ver, pues, qué nos piden. Los problemas generalmente de aquí nos están pidiendo o nombra o formula. Esa es las preguntas preferidas.
Para nosotros formular y también nombrar, vamos a usar prefijos. Pre significa antes, vamos a usar vocablos que vayan antes de la palabra. Estos prefijos va a depender, ¿saben de qué? Del número de carbonos que tenga toda la estructura. Si la estructura tiene solo un carbono, el prefijo que voy a usar es met. Eso presten mucha atención, que esto es lo más importante y esto es lo que vamos a continuar cada clase recordando. Cuando hay 2 carbonos, et. Cuando hay 3 carbonos, el prefijo es prop. Si hay 4 carbonos, el prefijo es but. Eso es algo que, pues, lamentablemente hay que conocerlo y hay que aprenderlo de memoria. Pero cuando es de 5 en adelante, ya no tanto. ¿Por qué? Porque ya son más conocidos. ¿Quién me dice de ustedes? Vamos a tomar examen oral de geometría. Figura plana de 5 vértices o 5 lados también. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Cómo se llama esa figura? Pentágono. Pentágono, muy bien, por ahí, Alanis. Y por acá, por el audio, ¿quién me estaba diciendo? Alanis Gamboa, ¿no? Ah, mira, ya los conozco ya sus nombres con el apellido. ¿Cuál es? Lozano estaba diciendo pentágono, ¿sí? Claro, cuando es de 5 lados es pentágono, ¿no? Y el mismo prefijo acá usamos. Penta, puedes decir penta, para 5. Figura de 6 lados, ¿cómo se llamaba la figura de 6 lados? Segundo. Hexágono, ¿no? Muy bien, Pascual, hexágono. Entonces acá también el prefijo es lo mismo, hexa o ex. Figura de 7 lados era octágono, ¿no? Octágono era, ¿no? U octógono. Octágono, ¿no? Por ejemplo, en nuestros chisitos, esos que tanto nos gustaban, bueno, no sé si a ustedes les gustará, pero a mí sí me gustaba de niño esos chisitos. Ahora viene un octógono, ¿no? De color negro viene ahí, que dice alta en sal o alto en sodio, ¿no? Alto en grasas, dice ahí. O alto en azúcares también dice. Es un octógono, es decir, una figura de 8 lados. Y acá el prefijo es igual, de octágono o de octógono. Y así, perdón, era para 7. Ese era para 8. Para 7 es heptágono, ¿no? Para 8 es el octógono. Sería acá 8 octo. Para 9 sería nonágono, que aquí es non o nona. Nona, como la abuelita, nona. Y para 10 es deca. Deca. O dec. ¿Sí? Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la decana de América. Deca viene de 10. Muy bien, entonces estos prefijos son muy importantes, principalmente, como les decía, los 4 primeros. Son importantes que se aprendan los 4 primeros, porque los restantes, los 6 restantes, son más reconocibles, más identificados por lo que ya hemos visto en geometría: pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono y decágono. Hemos visto figuras así, planas, geométricas, ¿ya? Entonces, solo faltan estos, que son más importantes en la química orgánica, porque son los más pequeñitos y obviamente son los que más se van a preguntar. Empezamos por el MET. El MET es aquello que tiene solo un carbono, solo un carbono. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Ch4, tiene un solo carbono, 4 hidrógenos. ¿Cómo se llamaría si solo hay enlaces simples? Si solo hay un enlace simple, entonces se llama met, es el prefijo para uno, porque hay un carbono, met, con la terminación ANO. ¿Cómo lo llamamos? Entonces, si empieza con met y termina en ANO. Metano. No sé si les comenté, pero había una vez una oportunidad que pues éramos
3 adultos éramos y eran como 5 niños quienes íbamos a un cine a ver. Y pues discutíamos, piedra, papel o tijera, quién iba, cada uno de los 3 adultos eligía una película para ver. Y pues en vez que estábamos haciendo, una vez que estábamos haciendo piedra, papel o tijera, ya los niños habían votado y era su película era de hielo. Y como la mayoría eran ellos, pues ganaron. Tuvimos que ver Era de Hielo. Y ahí, en este episodio, que era el capítulo, la película uno, la única que vi, estaban trasladando un bebito de robustas condiciones, cachetoncito, barrigoncito y todo esto, ¿ya? Y el mamut llevaba en su trompa a este bebé. Y al lado de él estaba el tigre diente de sable, que me parece que se llamaba Diego, y por allá estaba un perezoso que se llamaba Sid, me parece. Y el mamut, no me acuerdo. Manny. Manny, ahí está, eso sí me acordaba. Entonces, de pronto, pues, a lo lejos había una ardilla que estaba buscando una nuez. Y todo su camino estaba buscando la nuez, siempre se escapaba la nuez. Y una vez se quedó ahí atrapado sobre el hielo y él estaba contento porque dijo, ya esta vez no se escapa. Y pues se llegó, no sé si con qué fuerza habrá hecho, rompe el hielo. Y esta ruptura llega hasta la estancia donde estaban ellos, el mamut, el tigre, estaban caminando sobre hielo. De pronto todo se sufre rupturas, eh, y por esas aberturas empiezan a salir columnas de un gas. Ese perezoso, ¿sí? Pone su pata en una de esas columnas como que para tantear qué es y se quema. Y está saltando en un pie y dice, ¿y ahora cómo sano este ardor? Se da cuenta que está sobre hielo, entonces se hunde nomás su pie, calmando el dolor, el ardor. Descubren que el hielo, debajo del hielo, hay una fuente de gas a temperatura alta que está haciendo que derrita todo el hielo. Viene el calentamiento global. Entonces, esa fuente de gas podríamos identificar como pues una fuente de metano. No sé si lo han visto en la película, pero más o menos les estoy dando el contexto de cómo el metano es un gas que está atrapado a veces debajo de la tierra, a veces debajo del hielo, atrapado por la descomposición de la materia orgánica que hace mucho tiempo pues murió, pero la descomposición produjo estos gases que están ahí como sepultados. Actualmente nosotros vemos industrias que extraen lo llamado gas natural. ¿Qué es eso? Es lo mismo que hizo la ardilla, pero en vez de romper por romper, ellos pues tienen su maquinaria que aísla muy bien ese gas y lo llevan a tanques. Y este tanque, bueno, luego es distribuido por tuberías como gas natural. Y ese es el metano, miren, metano, así se le llama metano, conocido metano. Tiene un carbono. Pero bueno, pese a que esta tecnología cada vez está aumentando, acá en Lima se está desarrollando y se está instalando mucho, pues yo, por ejemplo, todavía no tengo o al menos en donde estoy, no hacen, no obtengo todavía el metano, porque ya hay gas natural, pero todavía no lo tengo. Yo sigo utilizando mi balón que contiene líquido, pero no sé por qué, pero le llamamos gas, balón de gas, pero en realidad lo que hay dentro es líquido, pero bueno, ahí está. Una vez me hicieron cargar un balón de gas, y yo decía, ¿cómo un gas puede pesar tanto? Porque no es gas, lo que hay dentro es líquido, pero bueno, es otra historia. ¿Qué gas o qué líquido está contenido adentro? Es un gas licuado que contiene 3 carbonos, tres carbonos y tiene 8 hidrógenos. Entonces, lo que tienen que hacer para nombrar ese gas, balón de gas, tienen que buscar cuántos carbonos hay. Buscan cómo se llama para esa cantidad de carbonos, que es 3, empieza con prop, y todos van a ser enlaces simples, de ahí lo vamos a ver que todos son simples. Si todos son simples, terminan en ANO. Por lo tanto, ¿cuál sería el nombre que tenemos atrapado allí en el balón? Empieza con prop y termina en ANO. ¿Cómo se llamaría? Propano. Propano, ¿no? Muy bien, eso. Entonces vendrían a ser estos los distintos gases que utilizamos como combustible para nuestra cocina. ¿Ya? Entonces, ¿de qué dependen los nombres? De la cantidad de carbonos. De
determinados a partir de los nombres de los prefijos más los sufijos que vienen a ser la terminación ANO, ENO e INO. A ver, ¿alguien me podría decir cómo se llamaría este compuesto? C5 es un alcano. ¿Cómo se llama este alcano? Que tiene 5 carbonos. ¿Cómo lo llamaría? Si acá tienen los prefijos. Ya saben en qué termina. Pentano. Pentano, así es, muy bien. Y así vamos a responder pues las preguntas de la clase de hoy. Entonces, todo depende de la cantidad. Cuenten la cantidad de carbonos. Y si contamos la cantidad de carbonos, ya sabemos qué prefijo usar y con qué terminación. ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, ¿dudas? No. Muy bien. Entonces, vamos a hablar solo sobre los alcanos, ¿ya? Vamos a ver. Empezamos. Problema número 1 del sigue practicando. Dice, no, de la hora lo tú. Dice, nombra la siguiente fórmula. ¿Qué hacemos para nombrar? ¿Te acuerdas? Ah, primero, copia los prefijos. Con eso saldría. Ahí están los prefijos para guiarme. Ahí está. Con eso ya hago el problema. Entonces, Profano. a ver, te lo debe. Propano me dice por ahí, ¿ah? Propano, acá está propo. Muy bien. Puede ser, puede ser. Vamos a contar. ¿De qué depende el nombre? De la cantidad de carbonos. Contamos cuántos carbonos hay. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por acá vamos a enumerar. Este carbono es 1. Vamos a poner el número 1. Él será, ¿sí? 3. 5. Ajá, muy bien. Hay 6 carbonos en total. Ya lo enumeré, mira, para que se den cuenta cuántos hay. Entonces yo ya sé qué prefijo voy a usar y con qué terminación. ¿Cómo saben la terminación? ¿Cómo saben si es ANO, ENO o INO? Por los enlaces, ¿no? Si todos son simples es ANO. Si es doble, Alcalino. ajá. Ahora vamos a ver. Este es simple, este es simple, este es simple, este es simple. Todos son simples, mira. Y si todos son simples, entonces es un alcano. Entonces ya saben en qué termina. ¿Cómo se llama? Como tiene 6 carbonos, se empieza con X y termina en ANO. Entonces el nombre sería hexano. ¿Sí? Es un hexano. Es un propano por 2. Es un hexano en realidad. No se ponía uno por uno nada más. ¿Cómo, cómo? ¿No se ponía qué? Sí, hacía uno por uno. Ah, en este caso, en el anterior caso yo ya lo había puesto todos juntos, es decir, ya les había puesto los 3 mostrados juntos. Aquí, en este problema, lo que se ha dado es que cada carbono están separados y agarrados por un enlace. Ya, cuando ven esta fórmula, a esa fórmula se le llama fórmula semidesarrollada. Desarrollada. ¿Ya? Porque los enlaces carbono-hidrógeno ya no se muestran, pero sí se muestran los enlaces carbono-carbono. ¿Cuál sería la fórmula que yo he utilizado en el anterior, los ejemplos? Es en la cual yo cuento cuántos carbonos en total hay. Y habían 6, ¿no? Entonces, acá pongo 6. 6 carbonos. ¿Cuántas H's hay? A ver, contamos. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 6, 14. Entonces, este es el esquema que yo les había comentado aquí. Aquí les había dado todo esto. Y es ya cuando ya he contado todo. Y cuando ya cuento todo, a esa fórmula se le llama fórmula global. Global es cuando ya veo cuántos y pongo el número. Veo cuántos hay y pongo el número. Esa es la fórmula global. Cuando yo separo cada carbono y con sus hidrógenos, se llama semidesarrollada. Y antes de pasar al recreo, pues, ¿cómo se llamará la fórmula desarrollada? Porque si hay semi, debe haber una normal, una desarrollada. En la fórmula desarrollada, cada carbono
va a estar con sus enlaces respectivos. Por ejemplo, acá hay 6 carbonos. Acá pongo 3, 4, 5 y 6. Ahí están, 6 carbonos. Y los hidrógenos también deben estar mostrados los enlaces. Acá dice que hay 3 hidrógenos. Entonces acá pongo 1, acá pongo 2 y acá pongo 3. Ahí está. Acá el carbono, como tiene 2, le faltan 2. Ahí está, ahí está. CH2, ahí está, CH2. Acá también hay CH2, CH2. Acá también CH2, 2 hidrógenos. Y acá también 2 hidrógenos. Y acá por último 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Y acá va a haber 3 hidrógenos. 2 y 3. Ahí está, 3. Entonces, cuando ya se muestra todos los enlaces, toditos ya, ese se llama desarrollado. Cuando solo se ve los enlaces carbono-carbono y los hidrógenos carbono, ya no se ven los carbonos hidrógenos. Se llama semidesarrollado. Y por último, cuando ya no se ve ningún enlace, se llama fórmula global. Ya. Bueno, muchachos, acá nos vamos a quedar. Miren cómo tenemos ya la parte principal, que es esta de los prefijos. Acuérdense o ténganlo apuntado. Para la química orgánica, estos prefijos va a ser lo más importante. Si lo tienen a la derecha, ya ustedes me van a decir cómo se llama rápido. Porque si tenía 6 carbonos, contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, buscaba, hexano, ya está. Si yo en mi cuenta hubiera contado hasta 3 nomás, 1, 2, 3, ya lo demás no había. Solo tenía 3 carbonos, entonces yo escogía propano. Si en total había 7 carbonos, heptano. Si al final tenía 4, butano. Y así vamos a tener. ¿Ya? Pueden dar de esta primera fórmula, donde están todos los enlaces, igual van a ver, va a ser el hexano, o puede ser todo agrupado. Hay 6 carbonos igual es el hexano. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Preguntas. Preguntas. ¿Sí? ¿No? Vamos a... Entonces, ¿alguien ingresó? Nadie más ingresó, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, por ahora nos vamos a quedar aquí. Regresamos en 10 minutos. 9:20 estamos de vuelta para hacer los demás ejercicios de su libro. Regresamos. Chau, chau.